Avísame, Tali. Sí, ahí ya está. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que se sumaron. Vieron que estamos haciendo este ciclo sobre deporte y género, y hoy en particular como queríamos ahondar un poco en algunas investigaciones que estuvimos haciendo y compartirles algunos datos que estuvimos haciendo desde Grow. Entonces, la verdad que aprovechando que somos poquitos, estaría bueno como si quieren por el chat o si quieren a micrófono abierto, como empezar con la primera pregunta que tenemos nosotras de por qué parece que cuesta tanto avanzar con esta agenda que tiene que ver con género y deporte, ¿no? Así no lo hacemos tampoco tan expositivo, sino más un ida y vuelta. Hoy me acompaña Marisol Andrés, yo la tengo abajo o al costado, no sé dónde estás, Mari. Hola Con a Mari todos, a todas. tuvimos el placer de empezar a trabajar juntos en un proyecto en el 2016 que tenía que ver específicamente con los Juegos Olímpicos, la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, y entonces, que fue lo primero que hicimos sobre género y deporte, donde aprovechamos ese año y esa movida para hacer, por un lado, como una construcción histórica de cómo había sido la participación de la mujer en los Juegos, y después también, bueno, analizar qué pasa con las medallas, qué países son los que están más avanzados, cuál es decir, qué políticas hay distintas en cada país en función o lo que podíamos ver a través de esos resultados, ¿no? Y también analizamos la representación de los medios, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Ese es un trabajo que después continuamos, que no solamente lo hicimos en el 2016, sino después lo hicimos en el Mundial de Fútbol Masculino, y lo volvimos a hacer después el año que viene, el año pasado, con la Copa América y el Mundial de Fútbol Femenino. Entonces es como un tema que vamos trayendo todo el tiempo, con el cual venimos reflexionando. Y también con la idea de ver si hay cosas que cambian o no, ¿no? Como poder ir haciendo esa comparación. Así que primero que nada, les comparto es un GIF muy cortito, que igual vamos a ver entre todos, que hicimos en motivo justamente de esta reflexión, que a nosotros nos encanta, por eso se los mostramos, donde se ve a estos dos jugadores y la mujer tratando de saltar en vallas como para saltar, obviamente, y todas las barreras que se le van presentando, que ahora las vamos a ver más en detalle, así que no se preocupen, pero donde entendemos que pensamos en el deporte como si fuera un deporte igualitario para todos y todas, y sin embargo hay muchas barreras que aún hoy, por los sesgos de género existentes y preexistentes, siguen impactando en ese desarrollo deportivo, ¿no? Y lo que nos parece que es importante, ay, gracias, esperen que se vea acá algo. Y lo que parece también que como la naturalización quizás de estas barreras o de estas diferencias hacen también que entendemos es otra barrera adicional, ¿no? La invisibilización de esta situación. Por un lado, lo pensamos como en esa trayectoria desde un niño o una niña que quiere hacer deporte, bueno, y la primera está la resistencia de la familia, obviamente siempre en función de qué deporte es el que quiere hacer el chico o la chica, ¿no? No es lo mismo el costo que tiene por ahí para una mujer hacer hockey en un país como la Argentina, donde el hockey femenino está súper desarrollado, a que si quiera hacer, no sé, poner básquet, o quiere hacer fútbol, ¿no? Depende de dónde está, es cómo la familia va a responder a ese deseo de esa chica o ese chico en relación a acompañarlo en el desarrollo profesional. Es decir, pensemos solamente en los padres y las madres como quizás espontáneamente, para que los niños hagan algún tipo de deporte, llevan a los varones a hacer fútbol, y quizás en masa esa primera opción en las mujeres no tiene que ver con el deporte, sino tiene que ver con otras cosas. Sin video, sin video. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con, una vez que pasás esa barrera, que tiene que ver con el desarrollo, con el buscar esa posibilidad, ese espacio donde desarrollarlo. Entonces encontrar un espacio donde esté habilitado ese deporte, sea mixto o sea para chicas, ya de por sí se termina siendo como otra barrera más, porque no es tan fácil como encontrar el centro del barrio que nos brinda esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? Que eso en realidad también va en paralelo, ¿no? Cómo todavía los profesores y las profesoras de educación física tienen una mirada binaria del deporte, y no solamente binaria, sino que todavía muy sexista, ¿no? Entonces, hace muy poquito, recuerdo, mi hija tuvo un problema con su profesora de educación física porque mandaba a los varones a jugar al fútbol y a las nenas a saltar a la soga, ¿no? Digo, y estamos en el 2020,
y todavía aquellos que tienen que promover el deporte siguen teniendo una mirada muy sesgada del mismo y por lo tanto la siguen replicando, ¿no? Lo cual son estas barreras. Obviamente tenemos muchas otras barreras como el desarrollo del deporte como amateur o como profesional en cuanto a oportunidades, ¿no? Para hacerlo. Y entendemos también como esta responsabilidad institucional en la promoción del deporte y en la invisibilización de los medios. Pusimos maternidad al final no porque sea la última, sino pensando en este desarrollo, cómo impacta, es decir, el peso que tiene tomar esta decisión de ser madres o no en función del deporte. Y hemos visto también casos de mujeres famosas como Serena Williams también, y cómo, nada, lo que le costó a ella el volver y la lucha que tuvo que también como para ser reconocida como tal, ¿no? Entonces entendemos esto siempre como no solamente como barreras, pero que aparte cómo estos sesgos de géneros se siguen reforzando y replicando. Al final de la charla, Mari va a estar hablando más sobre la invisibilización de los medios o qué pasa con los medios de comunicación en este sentido. Y en este sentido, a mí me gustaría, si pueden, por el chat, a ver si alguien se anima como a contar, o desde cuándo las mujeres participan en los Juegos Olímpicos, es decir, y vamos a usar como hilo conductor los Juegos Olímpicos porque suelen ser un aspiracional para el cual uno se desarrolla, entonces entendiendo como una de las competencias, que es muy interesante porque va acompañando siempre este desarrollo después de las mujeres en el deporte, ¿no? Entonces, a ver, ¿desde cuándo les parece que, si tienen un año, desde cuándo les parece que participan? Y si pueden también, como tantear o decir, cuáles les parece que hayan sido esas primeras disciplinas que estuvieron habilitadas para las mujeres. Obviamente que, nada, es para debatir un poco. Si alguien por chat se anima a escribir algo. Si no, no, y seguimos. Pueden arriesgar también. También pueden arriesgar. No hace falta que lo sepan, ¿eh? Como para pensar un poco desde cuándo las mujeres practican deporte, qué tipo de deportes estuvieron primero autorizadas a practicar. Bueno, si no se animan no pasa nada, vamos a seguir avanzando. Pero lo importante de entender el deporte en los Juegos Olímpicos es como esto ha sido, digamos, una lucha con muchos altos y bajos, que nosotras para un análisis lo separamos en 3 etapas, ¿no? Acá tienen la participación de las mujeres y de los varones. Las mujeres son el color bordó, los varones es el color más azul, que van desde 1896 hasta el 2016, y como ven, nosotros separamos como esta primera etapa que va desde el principio de lo que llaman los Juegos Olímpicos modernos, desde 1896 al 1936, después separamos otra etapa que es del 36 al 72, que es como el periodo, bueno, ahora vamos a ver entre las guerras y el posguerra, y después del 72 hacia adelante, ¿no? Esta primera, lo que se llama como la primera hora, la llamamos nosotros el club de varones, porque es decir, está todavía esta concepción del deporte que refuerza esta idea de masculinidad, en función, es decir, es donde el varón como muestra su fuerza, muestra su agilidad, muestra su velocidad, ¿no? Pero sobre todo está pensado desde el lado desde la competencia. En la segunda ola, que va entre el 36 y el 72, obviamente hay un montón de factores también históricos, políticos, que impactan en cómo fue esta distribución, pero empieza a surgir esta pregunta si las que están participando como mujeres son mujeres o no, y es una pregunta que nos hace con varones, por eso nos parece interesante cómo traerla, y lo que sería la tercera hora, que sería que se alinea a la agenda internacional. Vamos a ver cómo lo que sucede en el ámbito internacional en cuanto a la sensibilización sobre los derechos de las mujeres termina impactando directamente, obviamente, de alguna manera, en los Juegos Olímpicos. En esta primera ola de los que nosotros llamamos de 1896, los primeros juegos, las primeras disciplinas habilitadas tuvieron que ver con el tenis y con el golf, y después se sumaron arquería, natación, saltos ornamentales, esgrima, equitación, en todo ese periodo de tiempo fueron las primeras disciplinas, y es muy interesante porque estas primeras disciplinas están asociadas, o estaban asociadas en esa época con la femineidad, ¿no? Permitían a la mujer estar vestida de una determinada manera, usar determinados vestidos, no hacer demasiado esfuerzo,
Y por lo tanto, esa idea que se tenía de la mujer condice justamente con los deportes que se le fueron habilitando. Para que tengan, nosotros siempre hacemos este análisis de cuántas disciplinas tenían las mujeres habilitadas en cada momento histórico, porque siempre la lucha que hubo detrás fue en aumentar esa cantidad de disciplinas. ¿A qué voy con esto, no? Obviamente en 1896 las mujeres no podían participar, en el 1900 sí, pero de 20 disciplinas que los varones podían participar, las mujeres podían participar solamente en 2. Y en estas 2 que estaban justamente tenis y golf, ¿no? Cuando terminamos, en 1928 es el momento en este periodo donde más disciplinas hubo abiertas, y hasta el 72 no se volvió a ver este número, que eran de 45, ¿no? Es decir, de todo lo que los varones podían hacer, las mujeres solamente se tenían habilitados el 45% de estos eventos. Obviamente esto, es decir, esto nos habla de pocos espacios, ¿no? Y estos pocos espacios hacen que las mujeres también fueran pocas. Entonces, no llegaban al 1% al principio o al 8% al final del periodo en cuanto a representación. Y una cosa que es un hecho que es muy poco conocido, pero que nosotros entendemos que es como clave en este periodo, que es esta figura de Alice Millett, que ha sido una atleta que se ha desempeñado en múltiples deportes, y ella fue... es muy interesante porque ella fue la pionera en generar lo que se llamó como la primera federación de deporte en París, y después hizo la Federación Francesa, y después hizo en 1921, promovió que se generara la Federación de Deporte Femenino Mundial, ¿no? Y esta Federación de Deporte Femenino Mundial tomó un papel sumamente importante en el sentido de decir, bueno, a ver, si en los Juegos Olímpicos a nosotras como mujeres no nos abran las disciplinas que nosotros estamos buscando, vamos a hacer nuestros propios Juegos Olímpicos. Y se llamaron los Juegos Olímpicos de las Mujeres, fueron 4 entre 1922 y 1934. La dinámica era la misma, tenían disciplinas habilitadas, los países iban y participaban, y lo interesante en que en los 2 primeros juegos, del 22 y del 26, participaban más mujeres, casi el doble de mujeres en estas disciplinas que en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también lo interesante fue en la primera versión de estos juegos, estaban, la cantidad, los espectadores llegaron a 10.000, ¿no? Entonces, se empezaron como a romper determinados mitos. Primero, el primer mito, que a nadie le interesa ver mujeres haciendo deporte, era una de las razones por las cuales no se les habilitaba el espacio, y el otro era que si había disciplinas o no que las mujeres no podían hacer, que en este caso la disciplina que estaba como en disputa tenía que ver con el atletismo. Finalmente, es decir, estos van a ver que están intercaladas, ¿no? Entre los Juegos Olímpicos de las Mujeres y los Juegos Olímpicos, como podríamos decir, originales. Y lo interesante es que en el 28, el COI, el Comité Olímpico Internacional, acuerda con esta Federación de Deporte Femenino que va a abrir más disciplinas, y les promete 10 disciplinas nuevas en atletismo, ¿no? Pero después, cuando llega finalmente el 28, se notan que de las 10 que habían prometido, solamente habilitan 5, ¿no? Y esto se genera el primer boicot que tienen los Juegos Olímpicos, que en este caso fueron las atletas inglesas, que decidieron no participar directamente del encuentro, ¿no? Justamente por este engaño. Lo interesante en este que fue en el 28, que es cuando más les contaba que hubo un pico, aparte de disciplinas habilitadas para mujeres, sucede que, por ejemplo, en el caso de atletismo, se abre los 800 metros, que fue muy interesante porque fue una carrera donde, bueno, muchas mujeres obviamente no estaban acostumbradas a correrlas, muchas terminaron como cansándose y dejando la carrera antes de tiempo, y por eso ponemos que ahí surgió también como empezó a reforzarse esta idea biologicista del deporte, donde se juntaron muchos médicos y muchos especialistas del deporte para justificar que el cuerpo de la mujer no estaba destinado a tales esfuerzos, ¿no? Y entonces hacer tales esfuerzos hacía que le afectaba obviamente en la capacidad reproductiva, y también que las hacía envejecer más rápido. Por lo tanto, pasaron casi 16 años hasta que las mujeres pudieron volver a correr los 800 metros, ¿no? Me parece como interesante para plantearlo ahí en este juego, ¿no? Y en este periodo también, pensando por qué son tan pocas, por qué estas disciplinas y nosotras, hay algo que creo que llama la atención y que está buenísimo para llevarnos a la reflexión, que los deportes que no se habilitaron en esta etapa,
son los deportes que tenían que ver de grupo. Es decir, ningún deporte de grupo está habilitado para las mujeres. Y los países con mayor representación, que mayores cantidades de mujeres llegaban a los Juegos Olímpicos, eran los de Europa del Este, ¿no? Y ahí hay todo, es decir, cómo la idea de, es decir, de alguna manera del marxismo también llevó a un desarrollo del deporte que de alguna manera impactó tanto para varones como mujeres. Si bien es muy interesante porque esto nos lleva como a la etapa 2, donde se pone en tensión ese cuerpo de mujer de estas mujeres de Europa del Este frente al resto de las otras mujeres como occidentales, ¿no? Este ideario de cómo tenía que ser ese cuerpo. Como les comentaba, en esta segunda etapa que va del 36 al 72, nosotros vemos que pasan pocos cambios, pasan 16 años entre el 36 hasta el 40, desde la última vez que se suman nuevas disciplinas. El promedio de las disciplinas habilitadas no se baja del 35%, es decir, nunca se vuelve a ese 45% del año 28. Si bien las mujeres cada vez van participando más, y esto tiene que ver porque más países se van sumando a los Juegos Olímpicos. En el 36 había alrededor de 60 países, y al final de este periodo ya hay casi 120, de la cual solamente la mitad de los países tenían alguna representante femenina. Y en este periodo también, que es como, bueno, la Guerra Fría tuvo un gran impacto, es decir, creo que fue como el actor o el sujeto político que más impacto tuvo en todo esto. En tanto se genera como una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética para entender, bueno, quiénes son los que más atletas llevan y los que más medallas ganan, ¿no? Y en este periodo la Unión Soviética termina siendo siempre el que más medallas gana, tanto de mujeres como de varones, aún llevando menos atletas, ¿no? Y tiene este sesgo, digamos, estas mujeres de la Unión Soviética están descritas como poco femeninas, como amazonas, como lesbianas o como hombres, ¿no? Estas eran las características que se les plantea a estas mujeres. Finalmente llegamos a la tercera etapa, que tiene, perdonen, y una cosa importante también de lo anterior, con esta visión que se tiene del cuerpo de las mujeres, es que empiezan también a surgir las pruebas de sexo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para demostrar que las mujeres que compiten son mujeres? Y esto es interesante porque no pasa de la misma manera como con los varones. No hay un riesgo en los varones de que alguien les vaya a sacar un récord. En cambio, sí estaba ese temor en el caso de las mujeres. Y las primeras pruebas, en el caso de los Juegos Olímpicos, fue en el 68, en México, donde lo que se hacía era, se les pedía a las mujeres, atletas, que desfilaran desnudas frente a un grupo de médicos que constataba que fueran mujeres o no. Una de las federaciones deportivas que más atrás ha estado y está aún todavía, ¿no?, en relación a estas cuestiones sobre cómo determinar el sexo del sexo biológico de la persona que compite, es la Federación de Atletismo, ¿no? Que tenemos el caso de Cermenia, es que ahí nunca me sale el nombre, la atleta sudafricana que aún hoy, bueno, está, por su caso de intersex, está todavía como en debate, ¿no? Pero digamos, ya desde el 68 esto comienza, y empiezan con estos tipos de test para pasar después a cromosomas, para pasar después a ADN, y a otros que siguen continuando hoy o que está en debate. Esta segunda etapa, la tercera, sí. Cáster Semenya. Carter, sí, Semenya, gracias. Y después, en esta última etapa, que viene a ser como lo que nosotros llamamos de alineación con la agenda de la agenda internacional, para que tengan una idea, en el 79 es cuando la ONU define el Día Internacional de la Mujer, se arma el primer plan de acción hacia las mujeres, y empieza como toda esta seguidilla de ola que todavía hoy estamos viendo en cuanto a el pedido de mayores derechos, y condice también con lo que está pasando en el Comité Olímpico, donde de alguna manera algunos de estos reclamos toman, ¿no? La primera disciplina grupal habilitada para las mujeres fue en el año 76, y fue el básquet. Y las primeras disciplinas que se sumaron a lo que se llama como el calendario olímpico al mismo tiempo para mujeres y para varones fue en el 88, que tuvo que ver con el tenis de mesa
y el taekwondo, ¿no? Son las dos primeras disciplinas que al mismo tiempo se suma a la agenda para ambos géneros. En este periodo vemos ya como un boom, entre el 20% de mujeres que participaban cuando comenzó el 45, al fin de 2016. Está la modificación de la Carta Olímpica, que ahora vamos a ver como en mayor detalle esto. Y hay acá un tema que todavía sigue en debate y que lo problematizamos la semana pasada cuando vinieron a hablarnos de la Federación del LGBTIQ, que tiene que ver con cómo se ve de manera binaria, y cuando se habla de discriminación en la Carta Olímpica se habla siempre de sexo o de orientación sexual, nunca se habla de género. Hubo un periodo entre 2007 y 2014 donde en algún momento se cambió a la palabra género y después se volvió hacia atrás, ¿no? Entonces hay, bueno, queda siempre sin resolver qué pasa con las personas trans, qué pasa con las personas intersex, qué pasa con las personas no binarias, ¿no? Cómo el deporte las incluye o no las incluye en esta movida. Y es una discusión que a nosotros nos parece súper interesante porque entendemos en este contexto donde, bueno, si se hubieran realizado los Juegos Olímpicos en el 2020, nos hubiera encontrado quizás con un contexto mucho más igualitario, había un objetivo realmente de que finalmente las mujeres fueran el 50% de los atletas, quizás pase en el 2021 si es que se habilita o no, o lo veremos en los próximos Juegos Olímpicos, pero bueno, la agenda que sigue tiene que ver con el binarismo en el deporte, y que termina siendo como una lucha muy semejante a la que tuvieron las mujeres años atrás, ¿no? Es decir, vemos los torneos que se generan de la comunidad LGBTIQ como algo que se hace de manera separada para mostrar que se pueden hacer deportes mixtos, que se pueden hacer este tipo de competencias, y que a la gente le interesa verlo también, ¿no? Es como que siempre está como este doble discurso de qué es lo que, no solamente desde el derecho de lo que cada uno podría llegar a hacer, sino también desde qué es lo que se consume, ¿no? ¿Qué es lo que ganan minutos? Dicho esto, le paso la palabra a Marisol. Denme un segundo que quería ver cómo estaba ahí el chat. Pero bueno, si tienen algún tipo de pregunta, consulta, por favor nos la van dejando así. Nada, o algún vamos también comentario como que quieran respondiendo. sumar a lo que estamos problematizando. Alguna experiencia. Totalmente. Yo me voy a centrar un poco ahora, como adelantó Geo, en el rol de las instituciones, puntualmente en los medios y las representaciones que se hacen de los y las atletas en los medios. Para eso me voy a basar en algunos de los datos que extrajimos del observatorio que les comentaba Geo que hicimos en el 2016, en los Juegos Olímpicos de Río. Analizamos cómo era la representación de los y las atletas, y surgieron algunos datos interesantes, por ejemplo, que las mujeres aparecen como centro de noticia de los deportes en tiempos por fuera de grandes eventos deportivos, solamente en un 4% de las notas. Sin embargo, durante los Juegos alcanzaron un nivel de un 39% de aparición en las noticias en la región. Esto fue un observatorio que se hizo a nivel regional. Sin embargo, seguían estando por debajo de los varones. Es decir, las noticias seguían replicando esa disparidad de género, hablar más de los varones y visibilizar más los deportes masculinos que los femeninos. Se incrementa obviamente el porcentaje porque hay más deportes y hay más atletas en el mismo momento, en el mismo periodo, practicándolo, ¿no? Además, lo que analizamos fue el destaque que tuvieron las noticias de varones y mujeres en los medios. Acá tenemos como dos ejemplos puntuales. Uno fue en la televisión, que las primeras noticias que se veían en los noticieros, el 86% fueron sobre varones y solamente el 14% sobre mujeres. Es decir que incluso aquellas deportistas que logran vencer todas las barreras que mencionaba Geo y empiezan a participar en eventos deportivos, no son visibilizadas por los grandes medios. Muy pocos representan o las muestran en su calidad de atletas. En los medios online se tendía a emparejar un poco más la representación de mujeres y varones, pero seguía habiendo una diferencia. El 52% de las notas giraban alrededor de los atletas varones y solo el 42% de las mujeres, y en algunos casos muy puntuales, de los menos en ambos, que era el 6%. Después lo que analizamos también fue dónde aparecían las noticias de varones y mujeres, para ver si había una distribución equitativa. Los varones aparecen siempre más vinculados a las secciones de deportes, y en cambio las mujeres aparecen en otras secciones que tienen más que ver con el espectáculo, con su apariencia física. Entonces estaban en galerías de imágenes, en categorías como sexys o en tendencias. Es decir, que muchas veces las noticias que hablaban de mujeres atletas no estaban hablando en calidad deportiva de ellas, sino
como sujetos y de una manera no objetivizante, donde daban cuenta de su apariencia física o de sus relaciones de pareja o de su maternidad, y no dan cuenta de su rendimiento deportivo. Acá es interesante, Mari, si querés contarles, porque en el 2019 hicimos la comparación de cómo los medios de Argentina, Chile y Brasil hablaban sobre las selecciones de fútbol femeninas y masculinas, porque justo coincidió que en la misma semana, mientras las selecciones femeninas estaban participando del Mundial de Fútbol, la selección masculina estaba participando de la Copa América. Sí, tal cual. Eso fue un observatorio que hicimos el año pasado, comparando la fase de grupos de los dos eventos y con los países que coincidían, que participaban en los dos eventos, que eran Brasil, Chile y Argentina. Y si bien notamos un avance respecto del 2016, donde había muchas notas con muchas imágenes que objetivizaban a la mujer y que no daban cuenta de sus prácticas deportivas, en este caso, en este último observatorio que hicimos, eso no se evidenció tanto, es decir, se hablaba más del rendimiento deportivo, pero siempre en términos comparativos y siempre la mujer representando la alteridad. Entonces, no eran las deportistas o las atletas o las futbolistas, eran las chicas. En términos comparativos, eran siempre comparadas con un varón que era el modelo. Entonces, no sé, la capitana era Messi, la Messi mujer, siempre desde un lugar de inferioridad representada. Si bien aparecían de manera bastante equitativa, sí había como esta diferencia en cómo las representaban y cómo las contaban, ¿no? Desde un lugar como no tan profesional como el de los varones. Los varones aparecían como los profesionales y ellas como, bueno, las que están intentándolo. Y en ese sentido también se veía reflejado en las secciones donde estaban las noticias. Entonces, mientras los varones estaban en las secciones de deporte o en una sección especial por la Copa América, en el caso de las mujeres estaban en la de sociedad. En general, claro, en general o en sociedad. Sí, de hecho los varones estaba la categoría Copa América, entonces era como la sección especial de ese periodo. No había en la mayoría de los medios relevados una categoría que fuera mundial de fútbol femenino ni nada por el estilo, y generalmente aparecían más en sociedad o en general. Después también lo que analizamos en los Juegos Olímpicos, lo volvimos a ver o poner el foco el año pasado en los otros dos eventos, era si se hacía foco o no en la apariencia de las personas. En los Juegos Olímpicos era muy evidente que se hacía mucho foco en la apariencia de las personas y generalmente en las mujeres. De todas las notas protagonizadas por mujeres, el 78% tenían como foco su actuación deportiva, y en los varones el 88%. Es decir, que el resto de las notas que aparecían sobre mujeres estaban más vinculadas a su apariencia física, que es esto que comentaba antes. Aparecían muchas notas vinculadas a extraían fotos de las cuentas de Instagram de las deportistas, y esa era la nota, era como la deportista sexy que va a representar a, no sé, al atletismo en Brasil, y la noticia era su apariencia física y no su rendimiento deportivo en ningún momento. En ese sentido, lo que nos parece súper interesante es cómo es este cambio, por un lado, ¿no? Desde el principio del siglo, cuando se decía, principio del siglo pasado, ¿no? Cuando se decía, a nadie le va a interesar a ver a las mujeres atletas haciendo deporte, y en este siglo que nos toca transitar, el mensaje es, vengan a ver a las mujeres haciendo deporte, pero por su cuerpo físico, ¿no? Sigue sin, como en general todavía, o cuesta mucho terminar de salir de ese lugar de aceptar a la mujer deportista como deportista, ¿no? Y hablar de su rendimiento como deportista, y no estar pensando en vender un cuerpo para que lo llame. Que a nosotros ahí también, cuando tenemos la oportunidad de hablar con periodistas deportivos, un poco que ya, digamos, el llamado de atención o lo que invitamos a la reflexión es en quién pensamos que está consumiendo esta noticia, ¿no? ¿Por qué pensamos, evidentemente, que la única persona que le interesa ver deporte son varones, y qué tipo de varón, ¿no? Entonces es interesante también como tener eso en mente de en quién pensamos cuando se están escribiendo este tipo o construyendo este tipo de mensajes. A continuación lo que queríamos plantear es como una serie de mitos que surgen en relación a la mujer en el deporte y a por qué no se le da la cobertura que se le da a los varones. Y uno de los mitos es obviamente que el deporte femenino no tiene la misma cobertura porque no hay interés, ¿no? en observar deporte realizado por mujeres. Y acá tenemos un ejemplo concreto que se movió al prime time, la final de tenis entre Serena y Venus Williams, y obtuvieron el mayor rating del año. Entonces ahí da cuenta
de que sí hay un interés en ver deporte de mujeres. El tema es que muchas veces no se visibiliza o no se lo muestra, no se las muestra a las mujeres haciendo deporte. Entonces, es siempre como el debate entre yo doy lo que quieren ver o quieren ver algo que yo no estoy mostrando. Entonces es muy difícil que alguien vea algo que no le están mostrando. Entonces siempre la opción es, bueno, mostrar el deporte femenino y ver en función de eso si hay espectadores que consumen deporte femenino, si son solo varones o son solo mujeres, pero es muy difícil si no se muestra. En ese sentido, los varones, otro de los mitos es que los varones no ven deportes de mujeres, y sin embargo, más del 60% de los espectadores son varones. Entonces ahí también da cuenta que sí se ve deporte, los mismos varones ven deporte de mujeres. O esto, como vos traías también, de la construcción como de la construcción de esos espectadores, ¿no? Entonces acá hubo otras estrategias, como por ejemplo en Inglaterra empezaron se venden como los deportes por paquete, pero siempre te venden, bueno, si vas a querer transmitir fútbol, tenés que transmitir fútbol masculino y femenino. Si vas a querer transmitir, es decir, como pensarlas en las disciplinas también como paquete para promover justamente el que se consuma ese tipo de, ese deporte en particular. Sí, históricamente se ha consumido deporte masculino, entonces también hay que adaptar a las audiencias a que hay más mujeres practicando deportes, y también acostumbrar a ver mujeres en deporte, ¿no? Entonces, parte de esas estrategias tienen que ver un poco con eso, como cambiar las demandas de las propias audiencias. Y otro, bueno, de los mitos es que si las mujeres se visten de manera provocativa, atraen a más espectadores. En este caso tenemos el dato de la final del fútbol femenino del 2011, que da cuenta que el partido más visto independientemente del género, que fue el partido más visto independientemente del género en ESPN, y el segundo programa más visto en la historia del cable. Y nada, las deportistas, por lo menos las futbolistas, no aparecen vestidas de manera provocativa, ni tienen un atuendo diferente al de los varones que justifique que haya sido el evento más visto. Derriba ese mito de la idea de hay que mostrar las provocativas, o incluso las tomas que muchas veces se hacen de las mujeres que están practicando un deporte, nada, se las objetiviza en lugar de mostrar el deporte que están practicando como tal, que sí se hace con los varones. Y en este sentido, nada, nos encantaría, siempre tenemos como la intención de hacer como poder hacer como un análisis también qué es lo que está pasando en la Argentina, o cómo es ese consumo, pero bueno, es difícil acceder muchas veces a esta información, pero obviamente sirven en estas construcciones. Obviamente acá podemos llegar bueno, es Estados Unidos, el fútbol femenino está valorizado de otra manera, pero decir, bueno, ¿cuánto nos falta a nosotros todavía para llegar a ese espacio, ¿no? Solo recientemente, si no fue la semana pasada, que Brasil, o hace 2 semanas, ya no recuerdo, que Brasil impuso que los sueldos de las futbolistas profesionales sean iguales que los futbolistas profesionales masculinos, que esto ya es una medida que se viene tomando también en otros países nórdicos, donde este tema, sobre todo en el tema del fútbol, ya se viene trabajando o se viene haciendo ruido también hace un montón, y se viene luchando por algunos espacios de igualdad, pero bueno, como llama la atención también como el poco tiempo que llevan estas peleas, ¿no? Digamos, el poco tiempo, llevamos más de 120 años como peleando por estos espacios, pero ¿hace cuánto realmente que las mujeres tienen habilitado desde de un espacio legitimado esa participación, ¿no? Que eso también es una pregunta para hacernos. Es decir, antes de emitir algún tipo de juicio sobre si las mujeres son buenas o no para hacer un determinado deporte, también nos tenemos que repreguntar socialmente hasta en qué punto se han habilitado y se han permitido ese ejercicio, y realmente se promueve en ese ejercicio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, sí, como decíamos al principio, ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero en realidad después, en la práctica, cuando vas a buscar esas ofertas no existen. O esos mensajes que reciben los niños y las niñas son totalmente distintos, ¿no? Estoy pensando por ahí en el taekwondo, donde todavía existen como razones para que las chicas puedan, es decir, nada, no pueden ejercerlo de la misma manera, no pueden, ahora no me acuerdo si es romper una tablita con el pie o con la mano, pero si sos varón la puedes hacer con el pie o con la mano, pero si sos mujer no. Es decir, entonces, ¿cómo estos comportamientos, estas costumbres que requieren como una revisión, es necesario romper como, bueno, obviamente con costumbres, con usos y costumbres que tienen más de los años que se practica ese deporte.
Sí, además como cambiar también los procesos de socialización, ¿no? Porque pensándolo por ahí en términos de fútbol, que es como el deporte nacional, si se quiere, los varones desde muy temprana edad son estimulados a jugar a la pelota, no así las niñas. Entonces, aquellos que empiezan a practicar el deporte en distintas instituciones de niños, tienen como un recorrido que después una niña más grande que quiere jugar al fútbol ya perdió años de su vida de poder practicarlo y de poder entrenar. Entonces, obviamente después el rendimiento va a ser distinto porque también tienen un recorrido muy diferente y han tenido una posibilidad y un acceso a practicar el deporte muy distinto. Hay algo también ahí interesante para entender dentro de los Juegos Olímpicos, que creo que como es una lección para tomarla en cuenta, que tiene que ver con la democratización del deporte en distintas clases sociales también, ¿no? Entonces, como hay determinados deportes que en general tienen que ver con con clases sociales más altas, porque hay que tener ciertos recursos para poder acceder no solamente al ejercicio del deporte, sino a todos los materiales que implica ejercerlo, como otros que no. Ok, ahora les contamos un poco más sobre esto. Mari, te dejo hablar sobre la oportunidad de los viewers. Sí, perdón, no quiero dejar pasar un comentario que hace Luis por el chat que me parece muy interesante, que dice, en la actualidad la subestimación y cosificación de la mujer tiene su mayor expresión en el entretiempo del Super Bowl, donde se las convoca para dar un espectáculo musical en el segmento horario de mayor audiencia y de segundos de publicidad mejor cotizados. Totalmente. Es como, es esta objetivización todavía, o aparte es muy interesante porque a veces cuando hacemos talleres sobre deporte y preguntamos, bueno, ¿cuáles son de los deportes que les parece que las mujeres hacen hace más tiempo, ¿no? Y en general te nombran o el nado sincronizado o la gimnasia artística. Y en este sentido, es decir, primero que son de los últimos, es decir, la gimnasia artística sí fue de las primeras disciplinas que se abrió en esa primera etapa, pero no fueron de las primeras. Pero el nado sincronizado se suma a la agenda como evento después del 72, no sé exactamente la fecha, pero quiero decir, viene dentro de como en esa ola, es decir, en esa ola de ampliación de deportes se incluye este evento que es el único evento exclusivamente femenino, ¿no? Y traigo esto porque tiene que ver con esto que vos decir, es como esa expresión de ese deporte que es lo permitido de las mujeres y lo que se puede, donde esos cuerpos son cuerpos feminizados, son cuerpos que no tienen muchos músculos, son cuerpos que tienen determinado tipo de ropa, y que aparte también tienen determinado tipo de peinado, ¿no? Donde lo que las mueve, o lo que se aprecia es la femineidad. Entonces, el riesgo que tiene eso también es decir, no solamente esa oportunidad que se le da, sino también esa cosificación. Sí, ese mensaje que se construye alrededor de ese deporte y de esa estética vinculada a ese deporte. Ahí suma María Cristina, recordemos también la presentación de la indumentaria de la selección de fútbol femenino realizada por una modelo y que generó entre las jugadoras sorpresa e indignación. Totalmente, Sí, tal eso me cual. acuerdo. Que eran, ahora no me puedo acordar si eran las remeras de Adidas, o bueno, algo así, pero tiene que ver con esto, ¿no? De qué es lo que la mujer, qué es lo que se le habilita a la mujer y en qué lugar. Esto, a ver, hacía unos años atrás, por lo menos hace 3 o 4 años atrás, también la Liga de Básquet femeninas, no sé si se acuerdan, hizo también un comercial para difundir, no se entendió bien para difundir qué, si era que más mujeres jugaran o que más varones lo vieran, pero bueno, es decir, estamos hablando de básquet y ponen a una mujer modelo sola, jugando con la pelota, nunca golpeando la pelota, con las uñas pintadas, brillantinas por todos lados. Entonces hay una concepción todavía muy masculina del deporte y cómo se ve ese deporte desde esos ojos también, ¿no? Es decir, falta como una reflexión en relación a qué implica acceder o no a este tipo es decir, acceder y ejercer el deporte. Y en este sentido, algo que íbamos a comentar al principio, pero bueno, nada, se nos pasó, pero me parece interesante porque en esta tercera etapa que contamos, que va después del 72, también en Estados Unidos hay algo que se llama el Title IX, que es un programa educativo, que lo que buscó en su momento fue, obviamente, promover el deporte femenino. Y para promoverlo, lo que ellos decían es, para que reciba fondos federales, una institución, sea un secundario, un college o una universidad, para promover el deporte, tiene que tener la misma cantidad de promover la misma cantidad de grupos femeninos y masculinos. ¿Sí? No puede existir que haya 7 tipos de deporte masculinos en una universidad y uno solo femenino.
Sí, de Esto hecho, eso obviamente, incluye todo. O sea, perdón que te todo, interrumpa, pero el dale. presupuesto lo que hace es, tiene que estar distribuido de manera equitativa, con la variable principal es el género, e incluye la infraestructura, los medios, el presupuesto, las becas, tiene que ser equitativa tanto para el deporte masculino como para el femenino. Y no es casual que Estados Unidos es uno de los países que más medallistas tiene en los Juegos Es- Olímpicos, en la historia de los Juegos Exactamente, Olímpicos. pero aparte es muy interesante porque es por lejos, ¿no? Mientras Estados Unidos ha ganado alrededor de 660 medallas, el siguiente país que lo sigue, ahora no me acuerdo, hay 3 países que están ahí, que son Jamaica, España y Jamaica, España y otro más que ahora no me voy a acordar. Cuba y Cuba. Jamaica, Cuba. España y Cuba son los países que lo siguen en cantidad de medallas que han ganado las mujeres. Están alrededor de 50 medallas, ¿sí? En la historia, entonces imagínense, 660 contra 50, y bueno, es súper interesante entender, es decir, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y un análisis que hicimos también nosotras fue tratar de ver si eran cuestiones aisladas o había una política detrás, para que tengan Sí, como de el hecho, impacto. Dale, te perdón. digo esto y ahí te Sí, dejo. El impacto del Title IX fue de una inversión en el deporte femenino de un 1% en el año 72 y aumentó un 600% en el 80, ¿no? Digamos, eh, nada, nos dice todo del impacto que tuvo no solamente ahí, sino también obviamente después de sus resultados. ¿Sí, Mari? sí, no, volviendo a el ejemplo que dabas, el rol que cumple también el Estado y las políticas públicas para promover el deporte, ¿no? Está el caso de Estados Unidos, pero también hace menos tiempo España empezó a promover una serie de políticas públicas para promover el deporte femenino, y si vemos el rendimiento de los últimos Juegos Olímpicos de las atletas mujeres de España, crecieron un montón en medallas ganadas. De hecho, creo que en los últimos Juegos Olímpicos superaron a los Ganaron varones más que o los estuvieron varones. ahí, ganaron más Sí. que los varones, tal cual. Pero se notó una diferencia entre el periodo previo a que empezaran a desarrollar políticas para promover el deporte femenino y el periodo posterior. Es decir, que la promoción desde el Estado y el reconocimiento desde el Estado de la necesidad de que haya una igualdad de derechos en el acceso al deporte hace la diferencia, y se ve después en los resultados también. Tal cual. Y ahí también los países es como tienen que hacerse estas preguntas sobre qué deportes son los que están promoviendo, ¿no? Obviamente cuando estamos viendo países que mueven muchas mujeres, en general los deportes tienen que estar relacionados al atletismo, bueno, como es el caso de Jamaica, ¿no? Jamaica, todas sus medallas son en relación al atletismo, que no tiene una política de género en particular, sino obviamente tiene una política de desarrollo del atletismo para varones y para mujeres, pero que tiene impacto obviamente en los dos grupos. Pero esto habla de una intencionalidad de tratar de lograr justamente desarrollar el deporte de una determinada manera, ¿no? Y en este sentido, sí, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Jamaica, que pasa también en Estados Unidos, es como hay ciertas disciplinas que son donde más se invierte, donde más como se está concentrado, como puede ser natación, como bueno, atletismo, que es obviamente el fuerte de ambos. Y después hay otras, bueno, y obviamente todo lo que tenga que ver con gimnasia artística, pero que es difícil de comparar en el sentido cuando queremos ver qué es lo que pasa con los varones al mismo tiempo, porque es decir, si bien existen como disciplinas, los eventos son muy, muy diferentes. Bueno, María, hablamos de esta slide que la pusimos y Sí, no la... sí, nos fuimos de tema. No, la Bien. idea con este gráfico, que lo que muestra es las horas por día que se mira televisión en el Reino Unido, mujeres y varones, está dividido por género. Televisión en general, no deportiva, lo que vemos que hay muchas más mujeres viendo televisión a lo largo del día. Entonces nos parece como interesante empezarlo en términos de, si hay mujeres viendo la televisión, también puede haber mujeres viendo deporte, tanto masculino como femenino. Entonces, dejar de pensar como el público destinatario ideal del deporte al varón puede ayudar a que también se visibilice el deporte que realizan las mujeres. Es decir, no solo los varones ven deporte, y tampoco debería ser ese objetivo, como mostrar el deporte solo para los varones. Entonces, a partir de eso también se pueden construir otras imágenes y otras representaciones de los y las atletas, pensando en un público Totalmente. más diverso. Totalmente, y que aparte creemos que también a ver, que ahí el rol de los medios es sumamente importante porque sobre todo hoy, donde continuamente es lo que se viene consumiendo, tanto de todo, es decir, acá pusimos un dato de la televisión porque es justamente el que teníamos, pero bueno, para pensar en Twitter, para pensar en qué pasa en las redes sociales, que ahora pensar también qué pasa en las plataformas donde se comparten como contenidos, bueno,
cómo se muestra, si se cuentan estas historias de estas mujeres atletas también, si se promueve el deporte de estos modelos, y qué tipo de modelos estamos como distribuyendo y qué tipo de mensaje estamos creando, ¿no? Y el desafío que queda por delante, como les decía, que es tratar de salirnos de lo binario del deporte y de estas disciplinas, que obviamente no va a pasar en los próximos Juegos Olímpicos, pero que es un debate que se tiene que instalar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas trans y qué pasa, como lo hablábamos eso la semana pasada, ¿no? En espacios donde están, o países donde están habilitadas a participar con su identidad autopercibida, y no pueden compartir a nivel no pueden competir a nivel internacional porque quizás van a países donde esa ley de identidad no existe y no se nos habilita, ¿no? Entonces ahí también hay un conflicto a nivel de relaciones internacionales que es súper interesante también para abordar y tratar de ver si es una manera de mover más la agenda, ¿no? No sé si les queda, si tienen alguna pregunta, duda, si quieren abrir el micrófono para hacer algún también comentario. Mientras tanto, les contamos, esto sigue, para cerrar como nuestro mes del deporte, vamos a tener una charla con mujeres el jueves que viene, que va a tener que ver también sobre protocolos dentro de los clubes deportivos y cómo se promueven. Vamos a tener también otro webinar el próximo martes con la gente del Ministerio de Trabajo para hablar sobre trabajo infantil y deporte. Y si no me equivoco, ya para octubre vamos a tener, ahí Dali nos va a decir, estamos como cerrando para desarrollar más también qué pasa desde la perspectiva de los periodistas deportivos, ¿no? Cómo es esa experiencia en el ejercicio de las mujeres como periodistas deportivas, cómo son esas vivencias y qué avances y retrocesos ven en este sentido. Acá María Fernanda pregunta, ¿cuál es la relación entre mujeres en deportes amateurs y profesionales? Mira, buenísima. Ese dato no lo tenemos en cuanto a cómo es la relación entre amateurs y profesionales. Y lo que es muy difícil en general, en deporte en general, información, y por eso está bueno por ahí algo como una movida como la de los Juegos Olímpicos, es porque es una entidad que viene generando datos tiene los datos desde el 1896. Entonces te permite hacer ese tipo de análisis. Si no, después lo que te pasa es que tenemos diversos tipos de federaciones. Lo que sí se ve es que pensando en los Juegos Olímpicos, que en general vos tenés deportistas que son amateurs versus deportistas que son profesionales, lo que se habla es las pocas posibilidades de desarrollo. Es decir, el varón tiene como su carrera profesional como deportista, pero después aparte puede seguir ejerciéndola como coach, puede seguir ejerciéndola como parte de un equipo técnico de promoción del deporte. En cambio, la carrera de la mujer se corta. Sí, nosotros en su momento quisimos hacer también análisis, por ejemplo, esto, ¿no? de la distribución de coaches femeninos y masculinos, de mujeres y varones, y cómo estaba esta distribución, y era, bueno, en el 2016 eran menos del 10%. Entonces, hay ahí también un espacio, ¿no? Y aún los equipos que lideran deportes femeninos están liderados por varones, o los equipos de los equipos técnicos en general están conformados más por varones. Entonces ahí queda mucho camino también por recorrer para pensar esa carrera profesional. No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, si no, vamos a, como siempre, esto queda grabado, vamos a compartirles el video de la grabación de la charla de hoy. Tenemos ahí el dibujo de Tami, como siempre. Le voy a dejar de compartir mi pantalla para ver la cosecha visual. Bueno, y cualquier pregunta, duda que les surja, bueno, ya tienen nuestros contactos, para hacernosla llegar, si tenemos el dato se los compartimos, y si no lo buscamos para seguir como reflexionando sobre cómo abordar este tema. ¿Dale? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.